Bienvenidos a un nuevo capítulo. Vamos a hablar en esta ocasión un tema un tanto controversial, por decirlo de alguna manera, ya que en algún sentido pues te afecta a ti, me afecta a mí y le afecta a muchísimas personas en todo el mundo. Y no estoy exagerando. ¿Se acuerdan que hace tan solo unos pocos años, concretamente en el 2020, durante el COVID, pues en un tiempo récord y contra todo pronóstico, pues las compañías farmacéuticas sacaron vacunas contra el COVID para prevenir el COVID? Y pues hubieron distintas empresas farmacéuticas, de entre las cuales pues unas eran un poco más confiables, por llamarlo de alguna manera. Las más confiables eran Pfizer y una de las menos confiables era AstraZeneca, que era una compañía, me parece que de Inglaterra. La cuestión es que de un momento a otro pues se empezó a especular, se empezó a esparcir rumores de que la vacuna de AstraZeneca tenía efectos secundarios muy nocivos para la salud y en muchos casos pues mortales. La enfermedad que más se especulaba o se rumoreaba en aquel entonces era de que las vacunas de AstraZeneca causaban trombosis en las personas, trombosis en la cabeza, causando efectos irreparables en el cerebro, y de los cuales pues desgraciadamente pues quedaría esa persona discapacitada. En aquel entonces recuerdo que las personas querían informar, personas de distintos medios no oficiales o no convencionales, es decir, personas como este servidor, pero las plataformas digitales y yo diría que todas las redes sociales pues censuraron de manera brutal. En aquel momento la censura era tremenda, no se podía decir este tipo de cosas, que una de las vacunas contra el COVID pues causara trombosis. Y bueno, a riesgo de que YouTube pueda censurar también este video, pues ahora mismo he de decir, señor YouTube, que esto ya desde hoy pues ya no es un rumor, porque la propia compañía farmacéutica AstraZeneca ha admitido que su vacuna podía causar efectos secundarios como la trombosis. Vamos a analizar este artículo que fue publicado en el Telégrafo y lo iremos leyendo y analizando un poco más. Ahora mismo pues la compañía de AstraZeneca pues se encuentra en graves problemas legales. Vamos a leer el artículo de El Telégrafo. Miren lo que dice. Dice: AstraZeneca admite por primera vez en documentos judiciales que su vacuna contra el COVID puede causar efectos secundarios poco comunes lo llaman ellos. Dice: AstraZeneca ha admitido por primera vez en documentos judiciales que su vacuna COVID puede causar un efecto secundario poco común, en un aparente cambio de postura que podría allanar el camino para un pago legal multimillonario. Dice: el gigante farmacéutico está siendo demandado en una demanda colectiva por afirmaciones de que su vacuna desarrollada con la Universidad de Oxford causó muertes y lesiones graves en decenas de casos. Los abogados argumentan que la vacuna produjo un efecto secundario que tuvo un efecto devastador en un pequeño número de familias. El primer caso lo presentó el año pasado Jamie Scott, padre de 2 hijos que quedó con una lesión cerebral permanente tras desarrollar un coágulo de sangre, trombosis, y una hemorragia en el cerebro que le ha impedido trabajar después de recibir la vacuna en abril del año 2021. El hospital llamó a su esposa 3 veces para decirle que su marido iba a fallecer. AstraZeneca refuta las afirmaciones, pero ha aceptado en un documento legal. Recuerda YouTube que esto son afirmaciones de AstraZeneca, según el Telégrafo, que en un documento legal ellos se presentaron ante el Tribunal Superior en febrero que su vacuna contra el COVID puede causar, en casos muy raros lo siguen admitiendo, trombosis. Bueno, sigamos leyendo. Dice: se han presentado 51 casos ante el Tribunal Superior en los que las víctimas y sus familiares en duelo reclaman daños y perjuicios cuyo valor se estima en hasta 100 millones de libras.
Bueno, independientemente de la cantidad de dinero que, suponiendo que AstraZeneca lo admita y pague a lo mejor en un acuerdo extrajudicial, pues por más dinero que le den a estas familias que han padecido los efectos secundarios de esta vacuna, bueno, que presuntamente han padecido los efectos secundarios de esta vacuna, pues no aliviará en nada su dolor, el dolor de perder a una persona. Y es muy triste, la verdad. Bueno, sigamos leyendo. Dice: la admisión de AstraZeneca hecha en defensa legal de la demanda de Scott ante el Tribunal Supremo se produce tras una intensa disputa legal. Podría dar lugar a indemnizaciones si la empresa farmacéutica acepta que la vacuna fue la causa de enfermedades graves y muertes en casos legales específicos. El gobierno se ha comprometido a sufragar los gastos legales de AstraZeneca. Imagínate, el gobierno va a comprometerse, o más bien dicho, ya está comprometido a sufragar todos los gastos legales de la compañía farmacéutica AstraZeneca. ¿Y qué hay de estas personas vulnerables, estas personas que han demandado? ¿Quién está sufragando sus gastos? Y hablamos del Reino Unido. Ahora, imagínate un país subdesarrollado como cualquier país de Latinoamérica, en donde el poder adquisitivo de las personas pues es bajo. No es como los ingleses, no es como los europeos, no es como los estadounidenses, los canadienses o los australianos. Es un nivel, digamos, su poder adquisitivo es muy bajo, entonces ¿cómo ellos podrían realizar este tipo de demandas colectivas? Es muy lamentable todo esto. Bueno, dice, en una carta, continuemos con la lectura. Dice: en una carta de respuesta enviada en mayo del 2023, AstraZeneca dijo a los abogados de Scott que no aceptamos que el TTS, que es la trombosis, sea causado por la vacuna a un nivel genérico. Pero en el documento legal presentado ante el Tribunal Supremo en febrero, AstraZeneca afirmó: se admite que la vacuna de AstraZeneca puede, en muy raros casos, causar trombosis. Se desconoce el mecanismo causal. Obviamente que lo van a desconocer porque, como dije al comienzo del video, pues estas vacunas salieron en un tiempo récord contra todo pronóstico. Y un dato perturbador, por decirlo de alguna manera, es que el primer ministro de Inglaterra en aquel entonces, cuando AstraZeneca sacó su vacuna, estaba orgulloso de que esa vacuna fuese creada con científicos en Inglaterra. Pero actualmente pues Inglaterra pues no usa más esta vacuna de AstraZeneca. Lo han retirado de Inglaterra y también lo han retirado de todo el mundo. Y no lo digo yo. Vamos a leer otro artículo de msn.com. Dice Excelsior México. Dice: AstraZeneca retira su vacuna contra COVID-19 en todo el mundo. Imagínate, ni siquiera lo suministran en su propio país, en Inglaterra. Y ahora ya se ha retirado de todo el mundo. Dice: la farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca comenzó a retirar su vacuna contra el COVID-19 en todo el mundo. La vacuna ya no puede utilizarse en la Unión Europea después de que la empresa retirara voluntariamente su autorización de comercialización. Obviamente van a retirarlo voluntariamente, entre comillas, porque, digamos, suponiendo que estas 51 familias afectadas por los efectos secundarios de esta vacuna, pues suponiendo que ellos ganen la disputa legal y AstraZeneca se vea obligado a admitir de que a causa de su propia vacuna pues estas 51 personas pues fallecieron o tienen problemas, digamos, permanentes en los cuales pues no pueden tener una vida normal. Entonces pues esto sentaría un precedente en el cual pues muchísimas personas que a lo mejor ahora mismo están padeciendo efectos secundarios en distintos países del mundo pues pudiesen demandar también a AstraZeneca debido a esto. Y algo que añadir es que yo me vacuné aquí en Bélgica y afortunadamente, por llamarlo de alguna manera, pues me puse la vacuna de Pfizer en las dos ocasiones. Pero también he de añadir que no me vacuné por gusto, no fue voluntario, fui coaccionado
por el gobierno, porque yo quería hacer mis asuntos diarios y pues no podía asistir a ningún lugar público o visitar algún centro comercial o ir a caminar sencillamente y entrar a una tienda a comprar o comer algo en un restaurante porque me pedían el código QR, y este código QR pues no te lo daban si no estabas vacunado. Así que yo también, fui coaccionado por esta élite que se forró. Ganaron miles de millones de euros aquí en Europa, y seguro muchísimos gobiernos en todo el mundo hicieron negocio con esto, ¿no? Les leeré una noticia muy corta pero también muy importante, solo para que vean cómo va la cosa hoy. Ursula von der Leyen en la mira de la Fiscalía de la Unión Europea por el caso Pfizer. Para quien no la conozca, cosa que dudo, pero para quien no la conozca, esta señora que están viendo ahora mismo en esta foto, la señora Ursula von der Leyen, es la máxima autoridad del Parlamento Europeo, y ella está investigada por la Fiscalía por corrupción y conflicto de intereses a causa de estas vacunas. Bueno, en otro video posiblemente pueda analizar un poco más sobre este caso, pero a donde voy es que las personas pues deberíamos informarnos antes de tomar cualquier tipo de decisión y no dejarnos imponer como lo hicieron en el 2020 nuevamente por si ocurre algo así. Se está hablando de la viruela del mono, pero realmente las personas pues ya no tragan cuento con todos estos casos que ahora mismo están pasando a lo largo y ancho del mundo en distintos gobiernos. Y bueno, era todo por hoy. Nos veremos en un siguiente capítulo y espero que les haya gustado. Y pues saludos a todos ustedes. Nos veremos en la próxima. Suscríbanse, comenten, denle like si les ha parecido interesante esta noticia. Nos veremos. Chao.